Bueno, pues continuamos con la siguiente parte de teoría y ahora vamos a ir al punto 2.4, sería resistente, ¿vale? Vamos a estudiar ahora concepto de resistencia. Volvemos a lo mismo de siempre, recordamos el concepto que teníamos aquí de estructura, en esta página. Tenía que aguantar las solicitaciones, tenía que ser estable, que es lo que hemos estado viendo en el apartado anterior, y resistente, ya solo nos quedaría ligero. ¿Vale? Entonces, de lo que hemos estado viendo, nos vamos a la siguiente parte, resistente. Y vemos este concepto. ¿A qué se refiere eso de resistencia? ¿Vale? Resistencia se refiere a que cuando yo aplico una serie de cargas, vamos a hablar de fuerzas, cuando aplico cargas a una estructura, esa estructura se deforma, porque tiene que deformarse, todo se deforma en mayor o menor medida, se deforma pero de una manera controlada. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando aplicamos una fuerza, vamos a suponer que esto es un puente, hago aquí esta estructurita de aquí que es un puente, yo sé que por su propio peso, ya ese puente de por sí, con el propio peso suyo, se va a arquear una parte, va a sufrir una flexión. El centro de gravedad de ese puente andará por la zona media. Este punto de aquí, estos elementos lo están levantando hacia arriba, punto, punto. Aquí vemos que nos aparece un esfuerzo de flexión y va a coger esta forma. Evidentemente esto va a ocurrir siempre. Yo no le puedo eliminar el peso a ese puente. Puedo minimizarlo, puedo hacer distintas cosas, pero ese elemento siempre va a aparecer ahí. ¿Qué es lo que pasa? Se deforma, pero yo tengo una cierta información sobre qué cantidad se va a deformar. Yo tengo una limitación máxima. Esta cantidad de aquí que se deforma, esto de aquí se llama la flecha. Le llaman la flecha. Sería a nivel, se le denomina la flecha, es la deformación máxima, deformación admisible. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros podemos permitir que haya una deformación máxima admisible en un puente. Si se supera esa deformación máxima admisible, ya podríamos entrar en riesgo de que ese puente se rompiera. Flexiona demasiado y rompe. Que a la hora de nosotros diseñamos con una cierta, tenemos que diseñar con un cierto elemento resistente y esas agrupaciones, asociaciones entre ellos, para que esta flecha se encuentre dentro de lo que es admisible. Los materiales sean lo suficientemente resistentes como para que la estructura se deforme de manera controlada. ¿Vale? Entonces, el concepto de resistencia es los cuerpos se deforman, sabemos que se deforman, pero de una manera controlada. Si la flecha es demasiado grande, el puente llega a romper y no cumple con su función y puede ser peligroso. ¿Vale? Relacionado con los materiales, pruebas que podemos hacer entonces nosotros para saber si un material es resistente o no. Podemos hacer distintas pruebas que se hacen en el laboratorio. Aquí en la parte de la Moodle vienen distintos elementos. Aquí, por ejemplo, uno de los ensayos que es muy típico es el ensayo de tracción. Cogemos una barra de acero, la estiramos hasta que vemos qué es lo que le pasa. Aquí analizamos distintas fases, que es un diagrama bastante común. Lo primero que le ocurre a esta barra de acero, que puede chocar un poco al principio, es si yo aplico fuerza, se va deformando, se va estirando. La máquina de tracción lo que hace es tirar, se estira, pero si yo ceso esa fuerza en esa primera parte, la barra vuelve a su posición normal. La barra que se estaba estirando vuelve a su posición habitual. Eso es un comportamiento elástico. Cuando tiro mucho, llega un momento en el que se estira y ya esa deformación se mantiene. Esa deformación ya no hay forma de recuperarla. ¿Vale? Esa deformación es como que hemos tirado mucho, pasa una parte de lo que le llaman aquí fluencia, pasa esta parte de fluencia y ya el material no recupera su forma. Siempre va a tener esa pequeña formación. Y después continuamos con lo mismo. Seguimos tirando hasta que vuelva a tener aquí ya una zona de rotura. ¿Vale? Comportamiento elástico, comportamiento plástico. Esas deformaciones ya se mantienen. Otros ensayos que tenemos para saber cuánto aguanta, efectivamente, este punto de aquí, en este punto en el que se pararía, ese punto sería lo máximo que ha aguantado la pieza y sería la resistencia mecánica suya.
Otros ensayos que tenemos, ensayos Charpy, resistencia e impacto, ¿vale? Para saber la resiliencia, capacidad o la tenacidad. Capacidad que tiene de aguantar impacto. Pues le damos un martillo y a ver cuánto impacto aguanta. ¿Desde qué altura puedo subir el martillo sin que se rompa? Ensayo Brinell de resistencia al marcado. Este lo conocéis ustedes por la dureza HB de los lápices. Y esto sería la cantidad, la marca que hace un elemento de forma esférica en la superficie cuando le aplico una determinada fuerza. ¿Vale? Distintos ensayos que están pensados para conocer la resistencia del material. Dentro de lo que sería esta parte de resistencia, vamos a estudiar una pequeña diferencia entre una estructura articulada y una estructura rígida. Nos basamos en estos elementos que tenemos aquí. Esto en clase lo vamos a ver con los típicos palitos de médico. Puedo tener dos estructuras que en principio son rígidas y estables, mantienen su forma. Esta que es cuadrada, aquí le ponemos chincheta, y esta que es triangular. Cuando yo aplico fuerzas en estas que son cuadradas, por ejemplo en esta parte aquí abajo, esta estructura se deforma. Cuando actúan fuerzas, si una estructura se deforma, se mueve y no recupera su posición, se dice que es una estructura articulada, que puede moverse. Oye, esto funciona muy bien en los motores, por ejemplo, los motores de los coches que tienen que moverse, tienen piezas móviles, pues tienen que tener estructuras articuladas. Nuestro cuerpo, por ejemplo, tenemos articulaciones, son partes del cuerpo que se pueden estar moviendo. Si ponemos este elemento que tenemos aquí, este triángulo, sin embargo, cuando yo le aplico fuerzas, este elemento de aquí se deforma, pero después vuelve a su posición. No es articulado como este. Este articulado se mueve, este elemento de aquí no se mueve. Cuando yo aplico una fuerza aquí abajo, vamos a verlo en esta página de aquí, cuando yo aplico una fuerza aquí, ¿vale? Cuando yo aplico una fuerza aquí, en esta dirección, ¿qué es lo que pasa? Este de aquí intenta separarse, intenta irse hacia aquí, intenta irse hacia allí. Y este de aquí, que está tirando de estos dos, pues le dice que no se pueden separar. Este de aquí intentaría irse hacia allí, este intentaría irse hacia allí, se comprime, y este de aquí se tracciona para evitar que se modifique. ¿Vale? Cuando yo le hago fuerza aquí abajo, todo esto aguanta como un único cuerpo. Ventaja que tiene esto, las estructuras triangulares no son articuladas, o sea, aunque estén articuladas, aunque estas partes se puedan mover, se consideran como rígidas. Entonces, un elemento que me serviría a mí para hacer estructuras rígidas y que sepa que no se van a mover y que pueden producir daño, es hacer triángulos. Es el concepto de triangulación. Esta estructura que yo tengo aquí cuadrada, si quiero evitar que se mueva, vamos a verlo en este ejemplo aquí, cuando yo le aplico esta fuerza se mueve en este sentido. Si yo quiero evitar que haga esto, le añado barras, aquí añado barras y evito que se mueva. ¿Qué es lo que consigo con esto? Estoy formando realmente dos triángulos, un triángulo y otro triángulo. Estoy formando triángulos. De ahí viene el concepto de triangulación. Y esto lo podéis ver, por ejemplo, casetas de feria, cuando había feria, en naves industriales, etcétera, donde aquí este techo, por ejemplo, esta parte de aquí arriba que se le llama cercha, está formado a base de triángulos. ¿Vale? Si yo quiero hacer el techo, vamos a hacerlo un poquito mejor, yo quisiera hacer el techo de una casetilla, podría tenerlo así, como un triángulo. Esto además de por el tema, evidentemente también es por el tema del agua, ¿vale? Para evitar que salga el agua. Si lo tengo así, tengo un triángulo, como es a lo mejor demasiado grande, voy a meter un conjunto más de barras, ahora tendría dos triángulos y aquí lo que hago es añado más barras y podríamos tener distintos triángulos más. 1, 2, 3, 4 triángulos. Incluso aquí podríamos seguir haciendo triángulos. Distintos tipos de estructuras según el número de triángulos. ¿Vale? Aquí, aquí, aquí podríamos tener más triángulos, etc. Concepto de triangulación que se utiliza muchísimo en cerchas, en naves industriales, para aumentar la rigidez. ¿Qué es lo que se consigue básicamente con la triangulación? Con la triangulación lo que conseguimos es el concepto de triangulación. ¿Qué es lo que conseguimos? Que todas las barras, todo lo que se denomina las barras, todos estos elementos, cada uno de estos elementos, todas las barras trabajan de manera conjunta. Y principalmente estas barras trabajan en tracción y o compresión, que son los elementos en los que los esfuerzos en los que funcionan bastante bien.
A flexión no suelen funcionar bien, pero estas barras se ponen de manera de que trabajen de tracción y compresión. Cuando yo hago aquí un esfuerzo, este esfuerzo se reparte entre distintos elementos y así se mejora muchísimo lo que es la capacidad resistente del techo. Un montón de barras trabajando de manera conjunta para que se mejore la rigidez de la estructura completa. ¿Vale? Y además estas barras solo están trabajando a tracción y compresión, con lo que se mejora mucho. Se está utilizando las partes buenas, la parte que mejor funciona de esos elementos metálicos. ¿Vale? Entonces, con esta parte acabamos este concepto de aquí.